Nuevamente venimos con la segunda parte del programa. Ante todo, me siento muy orgulloso de estar al lado de una persona con la cual estudié en la universidad. Vuelvo a indicar, Universidad Inca Garcilaso La Vega, aunque le molesta a las demás universidades del país. Una persona con la cual tuve el gusto de estudiar administración y posteriormente, con el tiempo, ahora ambos somos abogados. Pero este caballero que está acá no solamente es abogado, sino es un cantante, es un tenor lírico. Es el único tenor lírico inca reconocido por el Congreso de la República. Es el tenor lírico reconocido por la Comunidad Económica Europea. Es el único tenor lírico inca que ha recorrido grandes escenarios en el mundo. Hablo de el doctor y mi amigo Miguel Baldión. Miguel Baldión, tus palabras de bienvenida, por favor. Y buenos días a Radio Miraflores. Buenos días y un agradecimiento a Opinión de Jurista y a ti, Richard Rubio, por la invitación que me has cursado. Para mí de verdad es un honor y es una alegría nuevamente reencontrarme en nuestra tierra, en el Perú, y en tu espacio, ¿no? En Radio Miraflores. Te pido que te acerques un poquito más. Perfecto. A ver, ¿cómo yo me llegué a ubicar nuevamente con Miguel? Fue que a través, sabemos que las redes sociales son fuertes, y un día pongo el nombre de Miguel Baldión y me encuentro en YouTube y hablan de un tenor lírico inca, Corequenque, y comencé a ver y veo cómo en el extranjero a este peruano hablan maravillas. He visto que franceses, cuando lo presentan, más parece que fuera el Papa. Lo presentan, lo vanaglorian, hablan cosas de él muy interesantes, indicando que su canción son canciones del alma, son canciones profundas, son canciones del incanato. Y esto me llevó consigo justo para hablar del tema de discriminación, porque él, siendo una persona reconocida con trayectoria internacional, acá en el Perú no se le reconoce ni se le da ese envión que de repente tienen otras personas, porque de repente son blanquitos, o de repente tienen capacidad adquisitiva, o que de repente tienen amigos en la televisión y en la radio, y aquellos que de repente no han tenido eso, pero que salieron al extranjero y que son profesionales como él, no le dan esa capacidad. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar del tema de qué es la discriminación. Según la Real Academia Española, discriminación significa dar trato de inferioridad a una persona o a una colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos. Es decir, que esta acción ataca directamente a la igualdad del ser humano, consciente o inconscientemente, es decir, lo degrada. Eso es lo que dice la Real Academia Española. Pero, Miguel, tú como profesional del derecho, tú como cantante, como tenor, que es la palabra exacta, ¿tú te has sentido discriminado en nuestro país? Ahora, el tema de la discriminación, antes de empezar, ¿en qué momento inicio a sufrir de esto? La discriminación en verdad se tiene que sufrir en carne propia para diferenciar de que de verdad estamos siendo vulnerados, ¿no? Resulta que hasta el año 1991, cuando éramos estudiantes en la universidad, recuerdo, mi vida era totalmente simple de un estudiante. En 1991 inicio como baladista y como artista profesional, y sacamos un tema con el difunto amigo Jorge Ortega que popularizamos en las emisoras pequeñas, el tema Soy. Entonces con ese tema inicia
inicio a comprender qué cosa es la discriminación. Yo recuerdo que en las emisoras pequeñas llegó a ser un hit, entonces teníamos que colocarlos en las emisoras grandes y también patrocinarme con las casas discográficas. Ahí empieza, ¿no?, mi batallar. ¿Por qué? Porque como yo tenía mis orígenes andinos, a mí me decían tanto los programadores de radio, tanto los productores discográficos, que yo solo debía cantar boleros cebolleros, chicha y folclore. Ese era mi lugar. Qué lástima, ¿no? Y otra cosa que es cierta, si hablamos de la discriminación viene ya del Imperio Incaico, del Inca y los vasallos. Así es. Ahí comenzó la discriminación. Y la discriminación propiamente también se da cuando vinieron los españoles al Perú. Que no sé si nos hicieron un bien o un mal. Hasta ahora no me doy cuenta de esa realidad. Cuando ellos vinieron e indicaron que ellos tenían la religión perfecta, la católica. Y ahí, ya al Inca, a los vasallos y a los súbditos, nos colocaron, porque son los verdaderos peruanos, no se olviden, nos colocaron como personas de tercera categoría. Y desde ahí ya se vino a dar lo que llamamos la discriminación racial, donde el blanquito, el español, era superior a nosotros. Y ya cuando vinieron los ingleses, los europeos, nosotros siempre tenemos que bajar la cabeza. Un ejemplo claro, como lo vi la semana pasada, viene un argentino, viene un inglés, y es bonito, lo aplauden, que vaya a esto de guerra y de combate. Y si viene un huancavelica, ¿a qué lo mandan? Al baño. Qué diferencia, ¿no? Así es. El problema es que nosotros acá en el Perú tenemos que trabajar a nivel general, ¿no? O sea, iniciar por nuestras raíces, poner una pirámide en el cual podemos integrar a todos. Porque no podemos, yo le explicaba acá a tus colegas, no podemos ponernos primeramente la camisa si no nos ponemos primeramente el pantalón. Así es. Entonces, nosotros tenemos que iniciar de nuestros orígenes, reconocer nuestros orígenes para formar esta pirámide, integrar a todos los que llegaron, sin obstaculizar a aquel que sea de raza afroamericana, aquel de raza occidental, aquel de raza asiática. Porque yo he visto a muchos que nacieron con sus padres extranjeros y se han sentido orgullosos de ser peruanos. Pero para darles esa identidad, tenemos que trabajar a nivel general. Es cierto eso. Y otra cosa, la Constitución, en su artículo 2, inciso 2, habla de que todos somos iguales, hay igualdad. Inclusive hay resoluciones que hablan a la no discriminación. Pero lamentablemente esto también se da letra muerta. La discriminación hay en todo sentido. Estamos hablando de la discriminación racial, donde nosotros mismos los peruanos nos tratamos de cholos, de serranos, de selváticos, cuando todos somos de una misma sangre. Nosotros somos como lo que hace Gastón ahora en su comida, somos fusión. Así es. Somos un poco de todo. O sea, somos, como un día me llevó un cliente, me llevó a Gamarra la parada, y me sirvieron, y tuve que comerlo por respeto, y además estaba rico. Tallarín, ceviche, me dieron causa, bueno, un montón de cosas, papa a la huancaína, un plato de 7 colores, y su vaso de chicha. El Perú es eso. El Perú es multirracial, como lo dije la pasada, es pluricultural. ¿Por qué tenemos que atacarnos nosotros mismos? Ahora, otra cosa, Miguel, y tú y yo lo hemos gozado, también hay discriminación universitaria. Sí. De las universidades. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, aquel que por cosas del destino tiene su economía mucho más, ¿no?, pueden optar por universidades más caras. Aún, entre comillas. Sí. Y que no lo son, ¿ah? Y entonces se piensa que estas universidades son las mejores, ¿no? Aquellos que no tuvieron, ¿no?, esa economía y vienen del pueblo, de los estratos sociales muchos más pobres, y van a universidades nacionales
o universidades particulares donde el pago es menos, entonces se piensa que son profesionales de medio nivel. Sí, de medio o bajo nivel. Y eso es totalmente falso. Totalmente. Es verdad, mire, quien habla tiene ya muchos años litigando. Ya, quien habla pasa los 50 años, ya pasamos, ¿no, Miguel? Ya pasamos. Ya pasamos. Igual que el doctor Dante Díaz Bosch también ya pasó los 50. ¿No? Y gracias por el café, Dante, ¿eh? Muy amable. Entonces, yo he tenido la oportunidad de litigar con varios colegas abogados colegiados en todos los colegios profesionales del país. Y un día me tocó la oportunidad de litigar con 3 abogados de una universidad muy conocida, que está por Pueblo Libre, creo. Ahí más lo llevo. Y pues se alucinaron, pues, ¿no? El último buque del mango, por decirlo de una forma muy correcta, ¿no? Y tenían una especie de distintivo, ¿no? Y yo, como siempre, ese día fui con un saco, un pantalón, y fui conmigo. Porque al final, mientras que estéis bien, correctamente vestido y limpio, correcto. Pero ellos fueron así, bien bonitos, ¿no? Bien regios. Y quisieron dar cátedra. Inclusive hasta la juez se molestó. Le indignó, porque como ellos eran de la, pensaron que tenían la razón. Y a pesar que dijeron que eran de la, porque lo dijeron, perdieron. Y cuando eso apelaron, perdieron. Y cuando presentaron recursos de nulidad, perdieron. ¿Y quién le ganó? Un garcilacino. Porque la universidad tiene grandes maestros. Y el hecho que yo sea de Garcilaso y otros sean de otro nivel, no quiere decir, amigo, que tú no aprendas. La universidad es buena. El asunto es el alumno que quiere aprender. Porque tú puedes tener a Einstein en tu universidad, pero si eres duro de cerebro, no pasa nada. Yo he tenido la suerte en la Garcilaso tener grandes y grandes maestros procesalistas que no solamente me enseñaron la teoría, y tú y yo somos garcilasinos. Así es. Me dijeron cómo tienes que enfrentarte y cómo tienes que ganar. Y lo digo con mucho orgullo. No me acuerdo cuándo pierdo, porque tuve una buena enseñanza. Aprendí la teoría y me siento orgulloso de ser garcilasino. Dime, Miguel, ¿tú crees que el ser de una universidad de prestigio, entre comillas, significa que tú vas a ser un profesional exitoso? No, absolutamente, eso depende de cada uno. Eso es personal. La evolución de uno depende de cómo tomas en serio como estudiante y como profesional. Es verdad. Dime, y volviendo al tema de la discriminación, en tu país, ¿tú te has sentido discriminado siendo tú reconocido mundialmente como un tenor lírico y que, como yo expliqué hace unos momentos, en el extranjero te reconocen, el Estado peruano te ha reconocido en el Congreso, pero que el pueblo y la ciudadanía no conoce ello? ¿Tú te sientes discriminado en ese sentido? Ahora, yo diría más a la discriminación a la cultura andina en general, porque de ahí depende que sea aceptado también, porque nosotros en realidad le damos mucho valor a lo criollo que viene después, porque la parte de la cultura andina, o sea, musicalmente, como soy músico, tengo que tocarlo de otro punto de vista, ¿no? Es que sencillamente se le ha dado más interés. Te hago solamente los ejemplos, ¿no? Que se reconocieron, por ejemplo, el Congreso reconoció con un beneficio de que tenían estos artistas como Jesús Vázquez, el Arturo Sambo Cabero, el Abanto Morales, ¿no? Gozaban de una pensión del Estado por haber dado contributos a la cultura criolla. Pero yo me pregunto, ¿y la cultura andina? ¿Qué tipo de nosotros, o sea, como Estado, como el Congreso, se ha preocupado? Mira, yo te digo por experiencia internacional,
por experiencia internacional, a nuestra lengua, al idioma castellano, en otros continentes, o sea, se le conoce con 3 temas musicales: Bésame mucho, Cielito lindo, y la tercera es El cóndor pasa, que serían una melodía y 2 canciones que identifican a nuestro idioma. Y el resto es silencio. Así es, en cualquier idioma del mundo puedes identificar a nuestro idioma por estas 3 piezas musicales. Ese es uno. Segundo, al Perú, ¿qué cosa lo hizo glorioso? A través de los siglos, ¿qué cosa le hizo grandioso? Y es lo que el mundo siempre ha esperado. Lo único que le dio esa gloria fue los incas y su oro. Así es. Después, en 1911, viene, un descubrimiento que ya se veía de Machu Picchu, que en el 2007 entra como las maravillas modernas, ¿no? Y es ahí donde recién al Perú se le conoce en todo el planeta. Gracias al imperio incaico. Sí. Al Perú autóctono. Así es. Totalmente de acuerdo. Ahora, Miguel, ya hablando también, ampliando el tema de discriminación, también vemos que hay discriminación pues en los colegios. Así es. Es muy notorio. También hay discriminación en el consumo. Porque tú puedes, si tú, un serranito va a comprar a un centro comercial de alta alcurnia, lo ven raro. Pero sí puede comprar en un centro comercial de conos. También hay discriminación en las playas, la famosa herradura. También hay discriminación en la educación, discriminación en el trabajo. Dime, ¿por qué crees que el peruano es tan discriminatorio? ¿Tienes alguna idea, algún concepto? Ahora, yo siempre me voy a las fuentes, ¿no? Al inicio. Antiguamente, las ciudades dominantes en esta parte del continente era Lima, Santiago y Guayaquil. Entonces ahí se acentuó la población criolla descendiente española. Entonces de ese modo ellos podían gobernar y dominar todo este territorio. Entonces ellos hicieron desde sus inicios ya, yo recuerdo, mira que yo viajé a México también, y vi estos problemas en la misma Ciudad de México, lo mismo que pasó en nuestro territorio, que los criollos solo podrían entrar a las iglesias y sus sirvientes tenían otras iglesias fuera del límite de la ciudad. ¿Actualmente eso? No, eso era en sus inicios, ¿no? Ah, Entonces, ya. se ha ido institucionalizando este tipo, ¿no?, de clasificación racial, de clasificación económica, de clasificación también religiosa, ¿no? Porque mira, el hecho, por ejemplo, te hablo de la Santa Inquisición. ¿Por qué la Santa Inquisición fue creada primeramente en Europa y después vino acá al continente? Era para perseguir al hebreo, al judío. Al que no era católico. Exactamente, porque era pues un elemento que nocivo para cristianizar al mundo. Entonces, de ahí vienen otras cosas, ¿no? Se le añade, por ejemplo, el caso, por ejemplo, en nuestro país. Nosotros, por ejemplo, en cada iglesia hay cada templo, cada santuario de nuestros antepasados, ¿no?, que sucumbieron. Y esa es la iglesia católica. Y lamentablemente de esto no se habla, es un tema muy delicado, pero se debe hablar hoy. Estamos en un mundo globalizado. Así es. Mira, yo he visto mucho también, yo voy ahí ahora que estamos ya, los padres de familia estamos sufriendo ya con la cuestión de las APAFAS, el bono voluntario, la prematrícula, la matrícula, los libros, los cuadernos. Dios mío, hay que juntar ya no pan para mayo, sino pan para marzo, porque da miedo. Y vemos que en los colegios también hay discriminación. Yo me acuerdo que antes un niño o una persona emergente no podía llevar a sus hijos a un colegio de alto nivel, porque los miraban mal. Sí, se ha visto mucho eso. Hasta se clasificaban los apellidos. Así es, ¿no? Qué lamentable, era muy lamentable. Ahora, pues, ahora el país es del pueblo emergente. Prueba de ello
es que ahora todas las tiendas, las cadenas internacionales, y que sobre todo son chilenas, ahora están en San Juan de Lurigancho. ¿Quién iba a pensar, y eso porque habla hace deporte, ahí está, hace deporte, que un Gold Gym esté en San Juan de Lurigancho? Jamás. Solamente era Miraflores. Ahora no.